buenos días, tardes, noches, de acuerdo a la hora que estén viendo el video. Este video se trata acerca de la transformación de la corriente alterna a la corriente continua para uso en el taller que tengo acá en la casa. Corresponde al curso de habilidades cognitivas en ciencias naturales y a la evidencia número 3. Mi nombre es David Echeverri y como objetivo del video es mostrar el cambio que le ocurre a la electricidad cuando viene en su forma alterna, que es la que viene normalmente en las tomas de la casa, la electricidad que llega normalmente a la casa, y cómo se cambia a corriente continua, o qué aparato se puede usar para cambiarla a corriente continua. Y esto pues, por lo menos nosotros que trabajamos con electrónica, nos sirve muchísimo porque es como si fuera una fuente de, de laboratorio, ¿no? A ver, básicamente lo que hicimos aquí fue, o lo que hacemos acá es, esta es una fuente de computador común y corriente, es una fuente normal, no tiene nada, no es una fuente de alta calidad, ni es una fuente certificada, simplemente es una fuente de las que vienen normalmente con los computadores. Yo reciclé, debido a que en el taller me llegan muchas fuentes de estas que ya no funcionan bien, que ya no cumplen con su propósito específico. Yo reciclé una fuente y la pasé a este gabinete. Este es un gabinete de computador. Este es un gabinete de computador donde estoy mostrando. eh, es un chasis viejo de un computador. Como pueden darse cuenta, pues en la parte interna del gabinete pues tengo herramientas, tengo almacenado una cantidad de cosas, tengo un ayudante, una mano ayudante, las pastas térmicas, las jeringas para aplicar determinados productos, etcétera, etcétera, etcétera. Como me quedaba un espacio dentro de este gabinete sobrante, se montó la fuente en su lugar original. Y al montar la fuente en su lugar original, lo que logramos fue obtener una especie de fuente de laboratorio. De esta fuente que ven que está acá, es esta que se ve al fondo, yo saqué los diferentes voltajes que utilizo aquí en el taller. Entonces procedo a explicarles más o menos qué es y para qué sirve. Bueno, regresando aquí a la fuente que tenemos desarmada, podemos ver en esta sección, en esta parte, es donde conectamos la corriente mediante un cable de poder común y corriente de computadora. Y ese viene de una toma corriente normal, como pueden ver ahí. Aquí hace ingreso la corriente, aquí en esta parte hace ingreso la corriente. Ella sale por acá, aún sale alterna, común y corriente, los 115, 125 voltios. Llegan a esta sección de la fuente. Esta board que tiene la fuente tiene una división donde maneja el alto voltaje y el voltaje ya regulado. Entonces, aquí llegan los voltajes altos, se almacenan en condensadores y en unos transistores llamados MOSFET, que están ahí en la parte interna. Esta parte de aluminio que se ve acá se usa sobre todo para lograr refrigerar esos transistores, ya que se calientan bastante. Esta fuente o estas fuentes tienen unos ventiladores o unos disipadores que van aquí encima. Esos disipadores lo que hacen es mantener el aire constantemente circulando por toda la fuente con el objetivo de mantenerla refrigerada. Aquí hay unos sistemas de diodos que van, digamos que todos hacia un mismo lugar, lo que hacen que la ondulación de la corriente, porque la corriente va en una ondulación de positivo y negativo, ya únicamente registre un movimiento positivo. Ese movimiento positivo se almacena en estos capacitores, en estos condensadores,
Estos capacitores lo que hacen es elevar ese voltaje y mantenerlo, ya que cuando llega a ellos llega en ondas. Y lo que hacen estos aparatos, estos condensadores, es simplemente elevar el voltaje hasta determinado lugar y mantenerlo estable. Ya de acá pasan a las bobinas que están en la sección de voltaje regulado. Entonces aquí tenemos bobinas de baja y bobinas de alta. También tiene transistores MOSFET que le permiten hacer tiene ciertas características para la corriente. Esto pues consta ya aquí, por ejemplo, entonces sale 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios en positivo y en negativo. Esto pues todo se hace por medio de condensadores, por medio de resistencias, diodos, algunos integrados que funcionan tipo reloj y los transistores MOSFET que son pues como los más importantes ahí. De aquí viene el cableado, aquí entra un solo cable y sale este poquito de cables, estos cablecitos que se ven acá, salen. Básicamente, estos cablecitos que se ven acá básicamente, pues tienen, digamos que, partes muy limitadas, ¿no? Salen unos con 12 voltios, otros con 5 voltios, otros con voltaje invertido. Lo principal acá, por ejemplo, lo que usamos o lo que yo uso, es este cable verde que podemos apreciar acá y un cable negro, ya que al hacer puente entre estos dos, prende la fuente y habilita el paso de corriente. Entonces voy a hacerles una explicación breve acá y luego pasamos al tablero como lo tengo conectado realmente. Entonces como pueden ver, conecto la corriente. Aquí si ustedes miran, no tengo corriente en el momento y podemos probar los diferentes voltajes y como pueden observar en el multímetro no tenemos corriente. Ahí debería tener corriente, ahí también, acá. Como pueden observar, estoy probando en diferentes lugares y no tengo corriente. Listo. Entonces, lo que se hace con estas fuentes es que pues, ellas tienen un sistema de seguridad que les indica que están realmente conectadas a un dispositivo y es este cable verde con un cable negro. Es un puente que hacen esos dos cables. Este cable tiene un voltaje muy bajo o no tiene voltaje prácticamente. Vamos a poner esta con esta. Este es un alambre de clip común y corriente, un alambre normal. Aquí realmente no hay mucho voltaje. Sin embargo, si pasamos a revisar ya acá la corriente que nos debería dar acá, vamos a ver en el multímetro cómo ya tenemos determinados voltajes. Por ejemplo, si ven ahí tenemos los 5 voltios que corresponde al color rojo. Por aquí tenemos este debe ser un voltaje negativo, perdón, de 3 voltios. Este sí, es un negativo, son 12 voltios negativos. Y bueno, ya ahí comenzamos a darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, los 12 voltios, digamos que son en los amarillos, es donde vienen los 12 voltios reales de la fuente. 12 voltios, 12 voltios. Así como ustedes lo ven, él ya tiene aquí un sistema trabajando. Aquí él ya tiene el ventilador trabajando. Listo. Entonces, básicamente pues eso era lo que quería mostrarles con respecto a la fuente sin utilizar o a la fuente nueva como reciclada. Bueno, entonces para mostrarles que el experimento funciona y que todo está pues de acuerdo a cómo lo manejamos en el taller, tengo este GPS. Este GPS pues tiene su conexión aquí común y corriente. Este GPS, como ustedes pueden ver, tiene una conexión tipo encendedor de automóvil. Y para poderlo cargar, si yo lo prendo en este momento, no debe tener batería, debe tener muy poquita batería. Vamos a revisar. Lo que yo utilizo este sistema es porque, por ejemplo, para las baterías de los celulares y para las baterías como pueden ver, donde está la marca de la batería, pues está
le falta todavía un puntico de batería y se ve que no está cargando. Ese sistema lo usamos aquí en el taller porque nos ayuda mucho, por ejemplo, para recuperar baterías que están dañadas de computadoras, de tablets y de teléfonos, y con esto hacemos que se recupere por lo menos la batería para poder trabajar. Importante tener en cuenta que según los diagramas electrónicos generalmente el negativo, generalmente, no siempre, pero generalmente el negativo es el que va por fuera y el positivo el que va a su contacto interior. Aquí tengo conectados 12 voltios, como ustedes pueden ver, las conexiones salen de los 12 voltios. Y acá termino la conexión. Como ustedes pueden ver acá no aparece cargando aún. Sin embargo, lo que se hizo aquí fue, se puso este botón para poder encender la fuente. Entonces simplemente es encenderlo y automáticamente ustedes ven que él comienza a cargar. Me muestra ahí el rayito que significa que está cargando. Bueno, en resumidas cuentas, esto es lo que nosotros tenemos aquí en el taller para trabajar. Me llama mucho la atención hacerles la presentación de esto, ya que es la forma en la que yo veo de cómo se experimenta o cómo se logra mediante propiedades físicas cambiar el tipo de electricidad. Hacer el cambio de electricidad se generan muchísimos procesos. Hay procesos de temperatura, o sea, de calentamiento. Hay procesos donde se cambian los voltajes de la corriente y procesos, por ejemplo, donde se convierte la electricidad a luz, donde se convierte la electricidad a temperaturas calientes, frías, donde la electricidad se convierte a movimiento, en el caso, por ejemplo, de los ventiladores y eso, y donde se almacena la electricidad también, ¿no? Que es lo que hacemos con las baterías y eso. Con eso también logramos, por ejemplo, cuando los equipos tienen algún tipo de corto o algo, pues poder aplicar determinados voltajes sobre las boards de los computadores sin tener que aplicar el voltaje principal. Esto permite que los componentes, por ejemplo, se calienten, pero no se quemen. Y esa es una de las formas más fáciles de identificar los cortos o las fallas en los integrados SMD. Y bueno, muchísimas gracias y feliz tarde.